¿Qué pacho, carnalón? ¿Qué pasó, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más. A una cápsula. Este no es un programa. ¿Qué será esto, Churumbel? O sea, no sé. Son apuntes. Pequeñas ideas donde pues no hay particularmente un guión, una investigación muy acá, muy profunda. Pues porque es más una plática de qué onda con la historieta, qué onda con el cómic, qué está sucediendo y todo eso. Y pues llevamos ya una de las intenciones de esto pues es contar un poco la historia del cómic y sobre todo la historia del cómic mexicano en los últimos 30 años, que parece que a todo mundo se le ha olvidado o no existe, porque todo mundo cuando habla de la historia del cómic en México habla hasta los 80s. Ahí se terminó, ahí se acabó, ahí valió madre y después es pura cosa gringa, ¿no? Superman, Batman y todo el Marvel y todo ese desmadre. Y pues hablábamos la vez pasada de todo lo que sucede, la llegada del webcómic en la primera década de este nuevo siglo. Pues llega el webcómic, llegan estos nuevos autores como Cucamonga, como Pinto, se juntan con lo que ahora nos consideramos la vieja guardia, porque pues ya ahorita el año que entra yo cumplo 30 años de hacer esto. Bachan también tiene ya más de 30 años dedicado a la historieta, Clemen manda por las mías. O sea, ya tenemos mucho camino recorrido. Pero, pues esta década que que está terminando, pues la década de los 10, del 2010 al 2020, trajo cosas muy interesantes porque empezó a traer otro tipo de historieta, trajo un cómic mucho más maduro, trajo un cómic mucho más centrado, de mejor calidad, gráficamente evolucionado. Si en la década de los 90 nos enfrentamos a un independentismo combativo diferente, enfrentando una industria y buscando un nuevo lenguaje para expresarse. En el 2000 caemos en el webcómic y en este darnos cuenta que ya no existe un sistema. Pues ya en esta década definitivamente ya es un hecho. La industria murió, la industria ya no existe, la industria se volvió, la historieta se fusiona o regresa a estar como protegida o bajo la sombra de una industria editorial, en este caso la de los libros. El periódico va desapareciendo, pero en realidad donde más aparece es en la red. Las redes sociales en esta década revolucionan todo, pero la historieta empieza a tener una nueva fuerza. Y esto empieza la década, y me acuerdo muy bien en el 2010, se hace la primera exposición, se puede decir, organizada por gente de nuestra generación y que incluye materiales de nuestra generación, que es del Paquín al webcómic en el Centro Cultural España. Ya se venían haciendo las jornadas, este evento del encuentro de edición gráfica que se hacía en el Centro Cultural España. Me hablan para organizar el programa de actividades y les ofrezco hacer una exposición de historieta. Y ahí es donde a nivel personal se estaban moviendo ya algunas cosas, ya se había llegado a un punto donde la gente que era famosa en el webcómic ya tenía muchos seguidores, y hay un evento que es un monito de arena por Veracruz, que se hace dentro de estas actividades del encuentro. Decidimos hacer esto porque hubo tengo entendido, un huracán muy fuerte y dejó a mucha gente damnificada. Y entonces lo que hicimos fue reunir que si llevabas 1 kilo de arroz o llevabas 3 latas de atún o 1 kilo de frijol o cosas así que se fueran listando, se te daba un vale y te dibujaban por cada boletito. Por cada kilo te dabas un boletito, entre más llevaras, más boletitos tenías, y juntamos a muchos autores mexicanos para que hicieran estos dibujos. Y entonces ahí estuvieron pues todos los que en ese entonces, Juan L., Luis Fernando, Peláez, Frick, Clemen, nos volvimos a juntar muchos de la vieja guardia, pero también con los nuevos Cucamonga, Pinto, Cavazos,
Por lo mismo del encuentro de caricatura y historieta, se habían ya invitado a algunos autores, el caso de Cavazos, el caso de Maritza, en fin, teníamos como varios aquí moviéndose, y entre eso, cuando nos percatamos que se puede reunir a la gente, a mí fue como la semillita que forma el crear Festo Cómic. Festo Cómic se genera porque en el 2011, hubo un par de eventos en marzo, que aparte se quedaron con una semana de separación. Siempre en México, la idea de chingar, porque esa es la palabra, la idea de chingar al otro, en vez de competir sanamente, competir como se debe de competir, creciendo tú para que el otro, que si es más grande que tú, pues a tratar de crecer a tu tamaño para enfrentarte en un mismo peso. O sea, no puedes estar enfrentando un peso pluma a un peso pesado. No, bueno, vamos a entrenarnos y vamos a ser tan chingones como para hacer eso. Bueno, en México no sucede así. En México la competencia se entiende como voy a chingar al otro para que esté tan pinche como yo, porque así es este negocio. Y se ha dado muchas veces. El poner un evento con una semana de separación, el hacerse con muy poco tiempo, el decir esta es mi fecha y se chinga. O sea, la verdad es que en México siempre los eventos, o yo voy a hacer un cómic igual al otro, pero va a estar, lo voy a meter en otros lugares y voy a decir que este es mejor que el otro. No, señores, hay que la gente decida cuál es el mejor, que la gente tenga opciones. Esa es una de las razones por las que digo que esta industria se empezó a olvidar del público. Nos empezamos a concentrar más en lo que nosotros pensamos que era lo mejor o lo que nosotros teníamos, y se dejó de pensar en el público poco a poco. Pero bueno, en ese 2011 hubo dos eventos, la Expo Comic, organizada por el Richo Romero, y la Comic Con México, que era organizada por Julio César. Bueno, fui a la Comic Con México, me di una vuelta y me dio mucha pena lo que vi, mucho coraje. Me acuerdo llegar y ver a Luis Fernando, para mí uno de los más grandes artistas que hay en México, uno de los mejores narradores que tenemos, creador de La Blanda Patria y de La Pirámide Cuarteada, y ahorita tiene otro libro sobre el Festival de Avándaro. Bueno, estaba al lado de un cuate que vendía estampitas, ahí en una esquina, abandonado, así, y me dicen que pues nunca fue el organizador a presentarse ni a decirles nada. En fin, el caso es que teníamos a este artista, Juan L., a los pocos que habían ido a esta Comic Con, a esta supuesta Comic Con, que aparte sale con su publicidad diciendo que iba a ser como la sustituta de la Conque de los 90s y de esos eventos tan magníficos. Ay, la verdad, una chaqueta mental. El auditorio lo pusieron ahí en pleno, estaban los stands, y ahí en un espacio pusieron el auditorio. Entonces veías a Omar Ladrón hablándole mientras había cosplayeros echando desmadre, gente. Me acuerdo que estaba yo parado y la gente llegaba y me saludaba y decía, oye, espérame, estoy oyendo a Omar. Les valía madre, pero ellos no tenían la culpa. Al no poner un lugar donde hacer esas conferencias, pues esa falta de respeto al cómic me dio mucho coraje. Me acuerdo que del World Trade Center yo vivía en la del Valle, en ese entonces, Martín Mendalde, vivía yo ahí, y me fui caminando. Después comí con Juan L. y con Luis Fernando, me quedé muy grabado de lo que ellos me dijeron, y dije, no puede ser que la historieta mexicana, los autores mexicanos sean tratados de esa manera, y menos en un evento que se supone es de cómics. Y en ese entonces todos los eventos, todos los que se hacían en México, la TNT, la Mole, esta Comic Con, la Expo Comic, a los autores mexicanos les valían madre, los mandaban al lado de los baños, los veían como un relleno, así como obligatorio de ándale, sí, güey, te doy esto. No tenían esta presencia. O sea, la verdad es que los eventos, desde que se cerró la Conque en el 2001 y la MESIF en el 98, los autores mexicanos nunca habían tenido un espacio. Se empezaba a lograr algo con las ferias del libro, pero no había un espacio de ellos. En las ferias del libro, pues éramos como los fenómenos curiositos de eso.
Y en ese regreso, pues, se me ocurre que a mí me habían pedido que organizara todas las conferencias del encuentro de edición gráfica. Iba a haber una exposición de Max, un mallorquín que era dibujante del Víbora, muy chido, con cosas bien, bien interesantes. Y querían una serie de conferencias y se me ocurre pues crear Festo, ¿no? Bueno, no se llamaba Festo, sino un evento que fuera solo de autores de cómic. Única y exclusivamente se iba a hablar de cómic, nada más. Y le hablo pues al que fue mi socio, mi compañero, mi cómplice, mi camarada, le hablé a Leonardo Lea para que trabajáramos en esto, y entre los dos, recuerdo mucho trabajar en mi casa en una mesa, pues armamos le llamamos Festo Cómic porque tenía que ser una fiesta, un festival, un lugar donde celebráramos al cómic y a sus autores, y se hizo el primer Festo. El Centro Cultural de España, en asociación con Mafufo y Gantús Producciones, presentan Festo Cómic, el primer festival de autores de cómic. No me quiero extender, ya alguna vez hablaré de Festo, ya me estoy extendiendo mucho, pero a partir de que crea Festo, los autores empiezan a tener ese lugar, y entonces la Mole se da cuenta y abren ese espacio para los autores. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento se empieza a tener ya por lo menos una proyección del trabajo. Con el tiempo se dio una serie de cosas, porque yo tengo que confesarlo, en esa época crece considerablemente la producción nacional, pero considerablemente. Estamos hablando de que de tener un promedio de entre 20 y 30 libros al año de historieta, acabamos teniendo arriba de 100. En el último Festo ya contamos 140 publicaciones. También ya editoriales como Resistencia empiezan a publicar más seguidos, empiezan a hacer los ejercicios del 8x8, pues empezaron a hacer en la Feria del Zócalo. Entonces también hay un movimiento a principios de esta década realmente fuerte de autores independientes. En el extranjero se hace mucho ruido porque en el 2013 traemos a Milo Manara. Hay lugar para uno más. Y todo mundo en el mundo de la historieta internacional sabe que a Milo no le gusta viajar. Entonces, ¿cómo se le hizo para convencerlo para traer a México? Pues bueno, fue mucho labor de Melina Gatto, fue también Marco Orso, su representante, quien luchó por traerlo. Bueno, eso también le dio proyección al cómic mexicano. Se vio que se estaba haciendo algo en México, y muchos autores por las redes se empezaron a contactar. Empieza a ver estos éxitos, ya empiezan a cuajar de una manera. La gente puede comprarle cómics, porque la exigencia de Festo de que tenían que publicar algo nuevo o tener 48 páginas publicadas hace que los autores se motiven a hacer eso. Hasta que llega un momento, y sí lo tengo que decir, que para el cuarto año de Festo, la Mole se pone una semana antes del evento. Nosotros no podíamos cambiarlo, pero nos estábamos dentro de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Se pone, muchos autores tienen que decidir a cuál de los dos eventos van. Estaban perdiendo uno de los dos de venta. Las condiciones de Festo eran muy claras. Muchos decidieron que por qué se les exigía. Y bueno, ahí empezó también como una diferencia de opiniones con los autores. Sin embargo, en la Mole ya se tenía un espacio para los autores como un poco más claro, con las reglas de la Mole, que pues quien las quiera seguir bien y quien no, pues que no vaya, así de sencillo, igual que eran las reglas de Festo. Viene la Conque. Y en la Conque, en el primer año, yo tengo que decirlo, en 2017 en particular, pues es un gran trancazo. Se están publicando libros. Esto tiene la característica de que por primera vez teníamos libros autoconclusivos, había autores que ya había novelas gráficas en los puestos en las librerías. BF empieza a publicar como de una manera. Viene la famosa moda esta de la novela gráfica. Obviamente ya está el boom de Marvel, ya tenemos a Panini. Hay una serie, ya empieza a haber un interés por el cómic. Para 2017, que es lo que yo considero la cúspide, se venden como loco. Todos los autores que estuvieron en esa con que vendieron impresionantes. No me crean a mí, pregúntenselo a ellos. En Festo ellos vendían muy bien. En fin,
empieza a haber un interés. Sin embargo, en los últimos 3 años se ha ido cambiando un poco esto. Ha habido casos muy exitosos como el de Alejandra Gámez con Montagne Wittit, el de Jules de Papier, el de La tuya en vinagre de Sergio Neri. Pero bueno, ¿qué ha sucedido? Esta década ha tenido una mejor calidad, claro, sí. Gráficamente, las publicaciones son mucho más atractivas. Mucha gente está... Los autores que ya tienen tiempo, los autores que vinieron de los 90, pues obviamente muchos desaparecieron. Quedaron pocos que siguieron publicando. Luis Fernando, uno de ellos, empezó a publicar cosas interesantes. Bachan, obviamente. Bachan, que ha sido, yo creo que el autor más constante en estos años. Bev también es uno de ellos. Clement, que por mucho que lo ataquen de pinche huevón, que no hace... No, es el trabajo. Clement continuamente está trabajando, está haciendo cosas. Lo que pasa es que es un cabrón tan perfeccionista que luego repite demasiado sus obras. Hay que agarrar la obra, quitársela y publicarla. Pero ha sido de los del Taller del Perro el que más obra ha publicado. Pero son de los pocos que medio han durado, aunque algunos han querido regresar. Ha habido nuevas generaciones. Por ahí estaba la generación con Augusto Mora, con Juan L., con Iralia Candelas. Gente que también empezó a usar las redes, esta generación mixta donde vienen de la época todavía donde ibas de evento en evento vendiendo tus cosas, ahora en la red donde te pueden conocer muchos. Hay una mayor calidad. Por ahí también llegó Pavel Ortega, llegó gente como de Argentina, como Edu Molini, se empezó a publicar en México. En fin, no quiero tampoco ponerme a dar nombres y lo he tratado de evitar porque son tantos que seguramente me van a reclamar porque se me olvidan algunos. Pero se empezaron a hacer cosas interesantes. José Luis Pescador empezó también a hacer cosas para el Colegio de México, unas adaptaciones de la historia de México preciosas junto con Ricardo Peláez. Creo que él toma la estafeta de Ricardo. En fin, la Ciudad de Juárez se hicieron cosas, ficción, empezó a trabajar de forma mucho más seria con Nómadas del Yermo. En fin, hubo más calidad. El problema real que se empezó es que empezaron a concentrarse demasiado en los eventos. Y entonces el rollo se volvió endogámico. Estábamos buscando a la misma gente todo el tiempo, daban la vuelta y obviamente se le vendía lo mismo a la misma. Ya nada más estaba esperando ahora qué iban a sacar. Me parece que en los últimos 3 años se confió demasiado en las redes sociales, se empezó a volver un círculo muy cerrado. Por ahí recuerdo la novela de Héctor Germán Santarriaga, que era una muy buena novela, 3 hermanos. Pero de repente la obra que siguió publicando se empezó a volver nada más libros de eventos. Hasta ahorita que llega la pandemia, fíjense, no quiero decir que esto fue bueno, más bien en épocas de crisis, en épocas duras, es cuando surgen las soluciones. Y ya, por ejemplo, en Librería de Cristal ya hay una zona de novela gráfica. Ficción abrió su aplicación, chéquenla, Central Ficción, donde se pueden leer las cosas que están haciendo en México. Ya se están buscando, a partir de la pandemia, se están buscando soluciones. ¿Por qué? Porque también de repente, en todo este movimiento se empezó a hablar al ombligo. Cuando digo hablar al ombligo, empezamos a hablar de lo mismo todo el tiempo. Nos estábamos hablando entre nosotros, nos estábamos hablando al mismo público, a la misma gente, y no estábamos estábamos volviendo a formar un gueto. Y la historieta mexicana tiene que buscar salir, porque en el momento en que se destruyó la industria, en el momento en que valió madre la industria mexicana de la historieta, también valió madre los sistemas de distribución. Planeados para miles de ejemplares, no aguantan cientos de ejemplares, que eso es lo que se publica. Estamos publicando 1000 ejemplares, está bien, se vale. Seguimos siendo una historieta sobreviviente, seguimos siendo una historieta que se mantiene bajo su propio entendimiento, bajo su propio aprendizaje. No estamos reflejados realmente en una industria, estamos arropados como la industria francesa, la industria norteamericana o la industria japonesa, que tienen ya sistemas de distribución claros. Estamos buscando nuestro camino. Y en ese camino lo primero que tenemos que hacer es romper los paradigmas que se generan año con año. No estamos dándonos cuenta cuál es nuestro verdadero impacto hacia afuera. No estoy diciendo que todas las historietas lo tengan que tener, pero necesitamos aprovechar los caminos. Si Ricardo Cucamonga logró cerrar un círculo donde
Hasta se hizo película su personaje. Eso quiere decir que hay ahorita toda una industria buscando contenidos y que esos contenidos en la historieta hay que salir a ofrecerlos, los tienen que conocer. Tenemos que generar que los contenidos... La historieta a nivel mundial cambió. Ya la historieta no sobrevive por ser nada más el cómic. Tiene que trasladarse a otros medios para buscar ese camino. Las editoriales de libros están desesperados por generar nuevos contenidos de historieta porque saben ellos que son los que están siendo tomados por las grandes industrias de la televisión, de los stream y del cine. Y esas industrias son las que pagan y las que hacen famoso y las que venden, luego hacen que se vendan miles de ejemplares o que un ejemplar continúe. Sí, así es la verdad. Ya las historietas no se mantienen por sí solas como en la época anterior. Ahora tienen que tener una mayor difusión y esa difusión te los dan los medios. Y esos medios están desesperados por contenido, porque tienen que estar generando contenido. ¿Por qué? Porque ahorita llega una persona y ve una serie que les cuesta meses de producir, escribir, se la consumen en un fin de semana. Cuando bien les va, a veces hasta el mismo día. Esos contenidos se pueden generar en la historieta mientras más tengamos, pero tenemos que darlos a conocer afuera. Por eso yo siempre he hablado de no hablarnos al ombligo, hablarle a un público, tratar de llegarle a ese público y decirle de qué se trata. Estamos muy metidos en estar hablando de nuestro trabajo, de nuestra lucha y nuestra sobrevivencia. Eso está poca madre, pero lo importante en este negocio es hacer que el público nos conozca, que el público nos lea, que el público sepa que existimos. Eso es lo que tienen que buscar ahorita los autores. ¿Que esté difícil? Sí, lo entendemos. Que ahorita es una época donde ya cualquier cosa, cualquier cosa aplauden. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con las redes. Entiendan, la gente que nos odia va a hablar pestes de nosotros. Hagas lo que hagas. O sea, si Cervantes hubiera vivido en esta época, ya le estarían desmadrando el Quijote porque cómo pone un güey flaco. ¡Qué burla! ¿Y cómo se burla de los gorditos con un Sancho Panza? ¿Y por qué se suben en un burro? ¿Y por qué el gordito tiene que ir en un burro y no en un caballo? O sea, buscarían el cómo chingarlo. Bueno, ¿por qué? Porque ahorita hay demasiado rollo. No están buscando divertirse o no divertirse. Antes, si algo no te gustaba, no lo consumías, punto. Ahora, si algo no te gusta, buscas que desaparezca o buscas que la demás gente se entera que no te gusta para ver a quién más no le gusta y tirarle mierda a ese producto. No, señores. Necesitamos empezar a darnos cuenta que las redes deben de ampliarse. Sí, están muy locas en estos momentos, pero también necesitamos que esas mismas redes generen la atención del público y aprovecharlas bien y saber que también hay un mundo real allá afuera que está consumiendo. Y también hay que buscar cómo podemos hacer con los sistemas nuevos de Mercado Libre, de Amazon. Yo no soy tal vez la persona, he tratado de buscar algunas soluciones, pero seguramente afuera hay güeyes mucho más creativos, mucho más inteligentes, muchos más sistemáticos que puedan crear un sistema de distribución de historietas, de estos productos, o por lo menos una representación con las grandes empresas para llevar estos temas a los diferentes medios. Sí creo que se están haciendo buenos productos, sí creo que hay mucho talento, pero creo que ya estamos sufriendo las consecuencias de los errores del pasado. Sí, hay errores. En nuestra generación estuvo el error de hacer a un lado a los editores. En la siguiente generación estuvo el error de pensar que con los eventos eran suficientes. Y en esta nueva generación están creyendo que ya lo saben todo. No, aprendan de nuestros errores. Si nosotros dijimos que no a los editores, la cagamos. Es por eso tal vez, y lo tengo que confesar, que soy un convencido de recuperar la historia, porque estamos repitiendo los errores del pasado. Y ya lo dijo alguna vez, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No podemos repetir esos errores. Tenemos que tomar lo mejor de la industria, que fue el llegarle a ese público, ese contacto con el mexicano, ese contacto con la gente, que sí lo tuvo la industria, y tener lo mejor, la independencia autoral, la decisión que se tuvo en los 90s, con la frescura que se tuvo en la primera década del 2000, con las capacidades y de creación y de
y de tocar ahora temas nuevos que se tienen las nuevas generaciones. Tenemos que tomar lo mejor de cada uno y eso hacerlo en si no una nueva industria, porque no creo que sea, en una nueva escena, en un nuevo formato y en una forma de hacer que las historias que se están contando en cómic lleguen a donde tienen que llegar, a un público. Y como quiero recuperar esa historia, pues les voy a recomendar que compren El Chamuco, donde estoy publicando apuntes de historieta. Hablo de autores, por ejemplo, uno muy interesante es Juan Artenac, que salió en el mes creo que salió en septiembre. Juan Artenac fue el primer autor independiente en el mundo. Fue el primer autor que se publicó su propia revista con su propio personaje, Adelayo el Conquistador, y tenía otras historietas ahí. Ahí publicó Chupamirto también, de Jesús Acosta. O sea, publicaba historietas. Esta fue la primera revista, tal vez no tuvo, pero duró más de 100 números. Y él se publicaba y lo vendía. De aquí sale la idea de hacer las revistas, luego el Paquín, el Chamaco, el Pepín, todos ellos surgen de esto. Bueno, está publicándose en El Chamuco apuntes de historieta, échenle un ojo, cuesta 30 pesos, 35 pesos la revista, no es nada, pues, cómprenla y vayan juntando estos fascículos, están saliendo en cada número. Y vamos a ir recorriendo cronológicamente a los autores, los títulos y los sucesos que cambiaron a la historieta en México. Hay que conocer nuestra historia, sí, soy un convencido que hay que conocerla para no repetir los errores y para entender los aciertos. Y yo creo que eso es lo más importante que vamos a hacer. Se está creando una nueva historia, llevamos 3 décadas donde hemos tenido una historieta de sobrevivencia. Hemos realizado una historieta personal, una historieta demasiado autoral. Creo que ya llegó el momento de aprovechar el hacer esa historieta autoral y llevársela a un público diferente. Creo que llegó el momento de ver en dónde estamos cometiendo errores, pero también dónde estamos teniendo aciertos. ¿Qué está haciendo bien Montanguitit? ¿Qué está haciendo bien Jules de Papier? ¿Qué está haciendo bien La Tuya en Vinagre? ¿Qué está haciendo bien tantas y tantas historietas que están ahorita en las redes y que están teniendo repercusión y la gente la está buscando? Veamos, que no las critiquemos, no, es que Jules de Papier es no, cabrones, vean lo que se hace bien. Alguna vez dije, no mames, en vez de criticarle, en vez de tirarle mierda a series, por ejemplo, me acuerdo mucho la de Luis Miguel, todo el mundo diciendo que mierda, pinche serie, bla, bla, bla. Algo hizo bien. También que en un año donde nada más se hablaba del PEG y las elecciones y el Mundial de Fútbol, cambió la conversación y cada domingo se estaba hablando de qué fregados pasaba con el Luisito Rey y la mamá de Luis Miguel. Aguas. ¿Qué hizo bien el Chapulín Colorado? Ya sé que el pinche humor es... ¿Qué hizo bien? ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hizo bien Televisa en su momento? ¿Qué hizo bien TV Azteca? ¿Qué hicieron bien ellos? ¿Y qué hicieron mal? Eso es lo que nos tenemos que fijar. Seamos un poquito más críticos. Seamos un poquito más receptivos también. Pero críticos no quiere decir estar diciendo todo lo que no me gusta, sino también qué hacen bien. Eso tenemos que trabajar. Señores, esto fue un extenso apunte chamánico con el que damos por terminada ahorita la historia. Nos vemos en el siguiente contando alguna de las tantas cosas que tenemos. A ver si ya ponemos alguna de las entrevistas. Y pues, señores, ya saben, con todo el cariño del mundo, se lo lavan, se lo cepillan, se lo enceran, se lo enjuagan. Cuídenselo, el bigote, porque es algo que hay que cuidar. ¡Ay, nos! Pues bueno, las recomendaciones de esta... ¿Saben qué? No puedo hablar de títulos, voy a hablar de grupos, de pues estas nuevas editoriales que sean... De grupos independientes que han generado mucho material. Y bueno, voy a mencionar las 5 y 2 pilones. Las 5 y un pilón con 2 nombres. ¿Sale? Entonces, la número 1. Definitivamente tiene que ser Producciones Balazo. ¿Por qué? Porque ahí trabajé yo, porque ahí es donde se han producido un montón de cosas y porque han surgido cosas interesantes.
En Producciones Balazo, pues ha salido El Bulbo, ha salido Vini, salió Perro Salvaje, salió Operación Bolívar, nos juntamos Bachan Clement y yo, la neta. Y pues, ¿por qué? Porque luego dicen, es que tú no vas a tus amigos. Pues sí, cabrón, tengo amigos muy chingones, ¿qué le vamos a hacer? Producciones Balazo tiene lo mejor de lo que se ha hecho. En su cómic, en un momento fue El Cadáver Exquisito, El Muertito Sabrosón, los webcómics que se publicaron ahí, pues, fueron los primeros que empezaron a generar interés. Producciones Balazo ha sido así como un continuo protagonista de la historieta mexicana en los últimos 20 años. La número 2. Bueno, también alguien, no puedo dejar de mencionar a la gente de Monterrey, y con ficción, pues han sido la otra parte, Dono, Rulo Treviño, Dono, que publicó ahí en ficción, publicó Ultrapato, publicó Quimecán, ahí también se publicó Nómadas del Yermo, historias muy chidas, y que ahorita con Central Ficción está haciendo un esfuerzo por cohesionar y por mostrar este trabajo. A mí me gustaría mucho entrevistar luego a Dono, le voy a echar un grito para ver qué onda cómo le está yendo a la aplicación. Pero bajen la aplicación de Central Ficción y conozcan muchos de los títulos de historieta mexicana que se están haciendo. La número 3. Yo no sé, pero tiene una producción bárbara, muy buena y que le gusta mucho a los niños. Yo creo que es uno de los equipos más profesionales. Corteza Editorial, que publican Niebla, Astor y Arbelio, están las Fairy Beaches, en fin, tienen cosas de muy buena calidad, a color, un producto realmente cuidado. Ramón Espinosa y todo su equipo están haciendo un trabajo realmente valioso. Muy recomendable, por favor búsquenlo. Corteza Editorial, Niebla Cómic, vale mucho la pena, échenle un ojo. La número 4. Sí, voy a hablar de la gente de Ciudad Juárez. 656 Comics, haciendo cosas a veces muy valientes, a veces muy de denuncia. Ellos alguna vez me lo dijeron, ellos saben quiénes son los de la muerte de Juárez. En Las Chicas Clave, lo estuvieron, lo insinuaron. Ellos saben, ellos tienen ese cómic de denuncia que luego tienen que ir a vender a Estados Unidos porque pues, en México no los dejan en su estado, o los critican porque en Ciudad Juárez no puedes hablar mal de Ciudad Juárez, o no puedes decir las cosas que pasan porque la gente no va a ir. Uno de los de los grupos más propositivos y diferentes, muy recomendable. Busquen los 656 Comics, todo su trabajo vale mucho la pena. El número 5. Hijo, la gente de Ensamble Comics. Todo este rollo que hicieron con Cristóbal el Brujo, luego el Villegas que sacó Lázaro y los Alzados como su última novela. Todo lo que es Cristóbal el Brujo a mí me parece de lo mejor que se ha hecho en los últimos 15 años de historieta mexicana. A veces es difícil de conseguir, pero búsquenlo. Utilizan las leyendas mexicanas y le dan un toque muy actual, muy valioso. Les dan un giro, el estilo de grabado que utilizan, recuperando un poco la gráfica de Posada, la gráfica del taller de... ¿cómo se llama el del taller de Posada? Creo que era Villamar. Se me olvidó. Luego, el taller de gráfica popular. Pero bueno, no era de Posada, pero el taller de gráfica popular. Todo este rollo del grabado vale mucho la pena. Chéquenlo. Y ya 2 pilones para terminar rapidísimo. Pues tengo que mencionar a lo que hace Héctor Germán Santarriaga y Valerio Vega, que es muy interesante. Son 2 autores que han estado sacando Val, que sacaron 3 hermanos, se han estado sacando novelas gráficas. No he tenido la oportunidad de leer las últimas 2 de Héctor Germán. Tengo muchas ganas no he podido salir a comprarla, la verdad es que ha estado complicadón por esto de la pandemia, pero hacen un buen trabajo. Tal vez yo le criticaría un poco nada más que se me encierran que apenas están saliendo a otro público, porque tienen cosas interesantes y se me clavan mucho en la ciencia ficción, aunque parece que Héctor Germán, pues digo que tengo que leer sus últimas 2 novelas, parece que ya anda explorando temas sociales, y ahorita traen un movimiento con pura pinche Fortaleza Comics. Yo no sé qué necesidad de ponerle groserías al nombre, pero bueno, que hacen concursos y están haciendo novela gráfica. Ojalá den el paso para vender su producto él y
Hay los de pura pinche Fortaleza Comics, den el paso para vender a un público mayoritario. Y chequen, por favor, lo que está haciendo Editorial Resistencia, que sigue publicando libros. Le está costando con Josefina Larragoiti, siguen haciendo un buen trabajo de edición y creo que tienen ya un catálogo de historieta mexicana muy fuerte, muy potente, con grandes autores. Chequen el trabajo de Luis Fernando, de Juan L., de Edu Molina. Véanlo, la verdad vale mucho la pena. Bueno, estas fueron las recomendaciones. Ya, adiós. Miren, señores, yo sé que aman, que adoran los apuntes chamánicos y sé que los quieren seguir viendo. Por lo tanto, suscríbanse aquí abajito, aquí. Pueden darle y denle a la campanita para que les avise cuando este adorable bigotón va a hablar con ustedes y les va a traer cosas interesantísimas sobre el cómic. Suscríbanse, pongan sus comentarios, digan qué temas quieren que abordemos. Miéntenos la madre, de todas maneras no los vamos a pelar. Tampoco nos alaben demasiado, lo único que queremos son opiniones, críticas, qué les gustaría ver, qué les gustaría que mejoráramos, todo eso. Pues suscríbanse y denle a la campanita para que les avisen. Este fue el Gantús y este es un consejo que te doy porque tu amigo Gantusito soy. Bye, bye.